sobre el trabajo práctico número 3, que es el core, que es sobre core y configuración electrónica externa, ¿sí? Este tema es una continuación de configuración electrónica, ¿sí? Nosotros en los trabajos prácticos anteriores hemos hecho configuraciones electrónicas extendidas, donde anotamos todos los subniveles en el orden de energía creciente según la regla de las diagonales o, mejor dicho, según el principio de Gauss, que lo hacemos utilizando la regla de las diagonales, que acá la puse nuevamente, ¿sí? Siempre acuérdense que según el tipo de subnivel energético era la cantidad de electrones máximos que podía colocar, ¿sí? El S, como era un solo orbital, podía colocar 2 electrones. El P, que eran 3 orbitales, 6 electrones. El D, 5 orbitales, puedo poner 10 electrones. Y el F, que eran 7 orbitales, podía poner 14 electrones como máximo, ¿sí? Yo siempre, en las configuraciones electrónicas, iba ordenando los subniveles y lo iba completando todos. El último subnivel era el único que me podía quedar incompleto, ¿sí? Y siempre tenía que respetar ese orden, ¿sí? Bueno, hay una forma, ustedes en la tabla periódica solamente la van a encontrar de una manera abreviada la configuración electrónica, ¿sí? Y eso justamente es cuando utilizamos el core. ¿Qué es el core? También se lo llama kernel. Es la configuración electrónica de un gas noble del periodo anterior al elemento, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, acá en la tabla periódica, más o menos, por ejemplo, tenemos el cromo, que está en el periodo 4. Bueno, el gas noble anterior va a ser el que está en el periodo 3, que en este caso va a ser el argón, ¿sí? Siempre el core es la configuración electrónica del gas noble anterior. Por eso, entre corchetes, ¿sí? No se ve muy claramente. A ver si ahí se ve. Vamos a ver si se... Acá, cromo, que dice argón entre corchetes, sí. Dice argón 3D, no leo nada. 3D5 4C1, ¿sí? Era una de las estabilidades que habíamos visto en la teoría anterior. Bueno. Entonces, la configuración electrónica externa son los electrones que están por fuera del core, ¿sí? O que lo llaman muchas veces, lo que pasa es que yo ahí les puse en el ejemplo de electrones de valencia. Lo que pasa es que electrones de valencia en general se refieren a los electrones del último nivel energético, ¿sí? Nos va a pasar que en una configuración electrónica abreviada vamos a tener más de un nivel energético por fuera del core, ¿sí? En general, los electrones de valencia se los trabaja con el último nivel energético, ¿sí? Entonces quizás eso no quedó exactamente claro en la teoría. Ahora vamos a ver dos ejemplos distintos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, a ver, vamos a ver un elemento. Tenemos, bueno, el ejemplo, no vamos a hacer el fósforo de vuelta, pero vamos a hacer el arsénico, ¿sí? Que es arsénico es 33, ¿sí? Tenemos arsénico que es 33. Ese es el número atómico, que era el número de protones. Por lo tanto, yo siempre en la tabla periódica tengo elementos neutros. Entonces el número de protones era igual al número de electrones. Entonces yo puedo determinar para un elemento neutro a través del número de electrones el número de protones o a través del número de protones el número de electrones, ¿sí? Entonces voy a realizar esta configuración electrónica siguiendo esta regla de las diagonales, ¿sí? Entonces coloco 1s2, 2s2, 2p6, y hasta acá llevo 10, necesito sumar 33. 2p6, 3s2, ¿sí? Sigue 3p, 4s, 3p, 4s, 6, 2, acá llevo 10, 20, 4s, voy a descender 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s. Llego hasta acá, voy y sigo contando. Cualquier cosa, borraba lo que me sobraba. Entonces tenía 10, 2, 18, 20. Si es D, es 10 electrones. Acá llegó 30. Yo le estaba por 33. ¿Qué me pasaba? Me faltaban 3 electrones colocar. Él me puede poner hasta 6. Yo tengo 3. Voy a colocar los que tengo. No tengo que llenarlos sí o sí, el último es un nivel. Entonces acá voy a colocar 3. Y este no lo voy a utilizar, entonces lo borro. Porque no lo necesito, ¿sí? Es un subnivel vacío ese. Ahora,
¿cómo marco el core? Yo siempre voy a empezar de atrás, ¿sí? Del final hacia el principio. Y voy a marcar dónde tengo el último nivel, el último subnivel P con 6 electrones, ¿sí? Hasta ahí seguro tengo la configuración de un gas noble. Pero siempre marco el último, entonces tengo, este P tiene 3 electrones, necesito que tenga 6, no es este. 3D4, 3P6. Hasta acá, ¿sí? Ahora voy a cambiar de color. Hasta acá, desde acá hasta el inicio, tengo un core, ¿sí? Que va a ser la configuración de electrónica de un gas noble. Yo acá me puse los números atómicos de los distintos gases nobles, ¿sí? Entonces yo cuento, tengo 2, 4, 10, 12, 18. ¿Qué gas noble tiene 18 electrones? El argón. Entonces, esto va a ser corazón de argón, ¿sí? 4S2, 3D10, 4P3, ¿sí? Esta va a ser la configuración electrónica abreviada del arsénico, ¿sí? ¿Usted qué le va a pasar? Que en la tabla periódica se la van a encontrar de esta manera. Se van a encontrar corazón de argón, el core siempre se mantiene, se lo cambia, y van a encontrar 3D10, 4S2, 4P3. Esto usualmente en todas las tablas periódicas. ¿Por qué? Porque están ordenados por niveles energéticos, los subniveles, ¿sí? Los de la configuración electrónica externa. Vamos a llamarlo acá. Esta es la configuración electrónica externa, ¿sí? Bueno, esto es justamente lo que yo no quiero que hagan. Yo les pido que escriban la configuración electrónica abreviada respetando justamente el principio de UAF, los subniveles en energía creciente, ¿sí? Es decir, esta sí está bien, porque la saco de la configuración electrónica que hice aplicando las reglas de las diagonales. Si copio lo que aparece en la tabla periódica, está mal hecho el ejercicio, ¿sí? Bueno, ahora, es muy cortito en realidad. ¿Qué importancia tienen los electrones externos, la configuración electrónica externa? El core, como yo siempre digo, si nosotros el átomo fuera un carozo, el core es el durazno, es algo rígido, es decir, no lo voy a poder modificar muy fácilmente. Y los electrones que están externos, ¿qué va a pasar? Estos electrones externos son los que están más justamente externos en el átomo y son los que van a participar de las uniones químicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el átomo no tiene las capas completas, ¿sí? La mayoría de los átomos, excepto los gases nobles que tienen los niveles completos. Los demás no. Entonces, ¿qué van a pasar? Para poder completar sus subniveles energéticos, los niveles energéticos, ellos van a unirse con otros electrones, con otros átomos, ¿sí? A través de uniones metálicas, uniones covalentes, uniones iónicas, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero justamente ellos tienden a combinarse formando moléculas para ser más estables. Los únicos elementos que son estables como átomos son exactamente los gases nobles porque tienen las capas completas, que es justamente este core. Eso es muy estable, ¿sí? Eso, al menos que sea una reacción química con elevada energía, lo puedo hacer reaccionar. Si no, no, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En general, nosotros, todos los elementos que están en el mismo grupo tienen los mismos electrones de valencia. ¿Cuáles eran los electrones de valencia? Acá fíjense, yo en el fósforo les había puesto el ejemplo que era, el fósforo estaba justamente arriba del arsénico. Entonces el fósforo, voy a hacer la configuración abreviada, que es 15, corazón de neón, era 3S2, 3P3, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense, estos electrones, esto es nivel 3 y nivel 3, es decir, toda la configuración electrónica de valencia está en el último nivel energético, en el nivel 3, ¿sí? Entonces, estos son los electrones de valencia, son los electrones del último nivel energético. ¿Qué va a pasar acá? Acá tengo distintos niveles energéticos, pues fíjense, tengo nivel 4 y nivel 3.
Yo acá lo que considero que son los electrones que se van a combinar químicamente, van a ser justamente los del último nivel energético, los últimos niveles energéticos, ¿sí? Los del nivel 4. Esos son los que se le consideran electrones de valencia. En muchos casos van a encontrar bibliografía que todos son electrones de valencia, ¿sí? Pero en general se refieren a los electrones del último nivel energético. No el 4p, 4s y 4p, el nivel 4, ¿sí? Acuérdense, una cosa era nivel, otra cosa era subnivel energético, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo yo puedo determinar en qué grupo y periodo se encontraba un elemento químico? Justamente a través de su configuración electrónica externa. Todos los electrones, vamos primero con la parte del periodo. El periodo, en la tabla periódica son las filas, acá, son estas filas horizontales, ¿sí? Son los niveles energéticos, el nivel energético que estoy llenando. Eso podemos ver en tabla periódica, que es el siguiente tema. Entonces yo tengo que buscar cuál es el mayor nivel energético que tengo en una configuración electrónica. El mayor nivel energético que tengo es el 4, ¿sí? Esto es lo que miro, ¿sí? Estos números, ¿cuál es el mayor? El 4. Entonces este elemento está en el periodo 4, ¿sí? Ahora, para el grupo, yo lo que voy a contar son todos los electrones que tengo en la configuración electrónica de valencia. ¿Pero qué? Ojo, acá qué pasa. Va a haber casos para decir, no conté todos y no me da el grupo, o cuento todo y me da más de 18, que son 18 grupos en la tabla periódica. Bueno, lo que yo considero son los últimos dos niveles energéticos, es decir, acá debo considerar el nivel 4 y el nivel 3, ¿sí? Es decir, considero todos, en este caso todos sus electrones. Cuando tengo 2 y 10, 12 y 3, 15. Este elemento está en el grupo 15, ¿sí? Ahora, fíjense recién el caso que yo dije del fósforo. Fósforo era corazón de neón, 3S2, 3P3, ¿sí? Fíjense, si yo tuviera que sacar el periodo, el nivel del 3, periodo 3. Ahora, ¿qué me pasa? Si yo veo la tabla periódica, ¿sí? En el nivel 1, 2 y 3, principalmente el 2 y 3, acá tengo un hueco, porque los elementos de transición empiezan a partir justamente del nivel 4, ¿sí? Porque primero lleno un 4, S, es un nivel 4C, y recién después empiezo a completar en su nivel 3D, que es justamente la parte de los elementos de transición, ¿sí? Entonces, tengo dos maneras de clasificarlo para determinar el grupo. Cuento la cantidad de electrones que tengo, ¿sí? Y le pongo la letra A. Entonces, grupos, pongo el número en números romanos, tengo 5, sería 5A, ¿sí? En la tabla periódica ustedes se van a encontrar que van a tener numeración del 1 al 18 o 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, y después acá estas son numeraciones B, ¿sí? Que esa es la nomenclatura norteamericana. Esta es una forma. O lo otro que puedo hacer es, ¿qué hago? Al número de electrones que tengo, le sumo 10, ¿sí? Entonces me queda 5 más 10, 15. Entonces, está en el grupo 15. Ahora, ¿sí? Fíjense, están en distintos periodos en el mismo grupo. ¿Por qué? Porque justamente los electrones tienen la misma cantidad de electrones en el último nivel energético. Fíjense, en el último nivel energético va a ser esto acá. En el nivel 4 tengo 5 electrones y acá en el nivel 3 tengo 5 electrones, ¿sí? Siempre los elementos del mismo grupo tienen la misma cantidad de electrones en su último nivel energético, no en el último subnivel. En el último nivel debo contar todo el nivel energético. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a hacer una configuración electrónica y aparecen los orbitales F? Sí, porque ya voy a tener mucho mayor la configuración electrónica de valencia. Ahí me perdí el borrador. Lo perdí. Vamos a borrar con cualquier cosita. Se me cayó en el piso. Borro esto. Y vamos a hacer un elemento
mucho mayor que tenga configuración electrónica con orbitales F. Por ejemplo, vamos a hacer el iridio, ¿sí? Iridio es 77. El iridio es 77, ¿sí? Empiezo a hacer la configuración electrónica. Va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5s, 4p6, 5s2, ¿sí? 4d, 5p6s, 4d, no 4p, 4d, 10, 5p6s, 5p, 6, 6s, 2. A ver, voy contando, porque yo acá estoy escribiendo como loca. Tengo 10, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56. Todavía me falta. 6S, 4F, 14. Hasta acá llega a 70, ¿sí? 4F, 5D. Si tengo 70, el D puede poner 10, pero me quedan, si el 70 tengo 77, voy a colocar 7 electrones solamente. Ahora, nuevamente, marco el core, agarro, empiezo atrás para adelante, ¿sí? A ver, ¿cuál es el último? P con 6 electrones, vengo, D, F, S, P, 6 con 6 electrones. Acá, desde acá hasta el inicio, todo esto es el core, ¿sí? De un gas noble. ¿Cuál? No sé, cuento de la cantidad de electrones tengo. 10, 20, 30, 36, 38, 48, 54. Es xenón, ¿sí? Yo lo tengo anotado ahí, pero usted lo busca en la tabla periódica. Entonces, el iridio, ¿sí? Es corazón de xenón y su configuración electrónica externa es esa, ¿sí? 6s2, 4f, 14, 5D, 7. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense si contamos, saco primero periodo, perdón. ¿En qué periodo está? ¿Cuál es el mayor nivel energético? Acá tengo nivel 5, nivel 4, nivel 6. Este. Entonces tengo periodo 6. Ahora el grupo. Fíjense, si yo contara todos los electrones tengo 2 y 14, 16 y 7, 23. No tengo un grupo 23, porque son solamente 18 grupos en la tabla periódica. Entonces, solamente lo que voy a hacer es considerar los últimos dos mayores niveles energéticos. ¿Cuál van a ser? El nivel 6, ¿sí? Y el nivel 5. Es decir, voy a considerar estos electrones y estos electrones. Es decir, en total, ¿cuántos electrones tengo en los últimos dos mayores niveles energéticos? 2 y 7, 9. Entonces, el iridio va a estar en el grupo 9, ¿sí? De la tabla periódica. Entonces, si nosotros vemos iridio, me voy a acercar acá, voy a ver del otro lado, que se vea bien. Fíjense, iridio está acá, ¿sí? Está en el periodo 6 de la tabla periódica y si voy a ver el grupo, a ver acá se ve, a ver si acerco un poco. Es grupo 9, ¿sí? Ahí se ve, grupo 9. Fíjense, ahí está el iridio, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando ya tengo tres distintos niveles energéticos en la configuración electrónica externa, solamente considero, para sacar el grupo, los dos mayores subniveles energéticos, ¿sí? Podría haber pasado que, a ver si lo cambio un poquitito para que tengamos más subniveles energéticos. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner otro elemento. Vamos a poner el Polonia. En Polonia, donde era mi abuelo, en realidad era de Ucrania, pero tenía pasaporte polaco. El
polonio es 84. ¿Sí? Borro el core que había hecho. Sí. Acá tengo 70. Ponía 10, 80. Después del 5D sigue el 6P. Tengo hasta acá, tenía 70 hasta acá, es decir, tengo 10, 20, 30, 38, 48, 54, 56, 70, 80 y acá me queda un 4. ¿Sí? Fíjense, me quedó incompleto ese subnivel. Vuelvo a hacer lo mismo para marcar el core. Trabajar con rojo. Este P, el último P, está incompleto, no tiene 6 electrones. Sigo por acá, acá me encontré. Nuevamente marco el core. ¿Sí? Entonces tengo que el polonio, que es 84, es corazón de xenón, que era el gas noble que tenía 84 electrones, ¿sí? Y voy a escribir la configuración electrónica que tengo. 6S externa, perdón, 6S2, 4F14, 5D10, 6P4. ¿Sí? Fíjense, nuevamente. Busco el mayor nivel energético. Tengo 6, 4, 5, 6. Periodo 6. Una P. Ahora el grupo. Yo voy a considerar los electrones de los dos mayores niveles energéticos. ¿Cuáles son? El mayor era el 6, el que le sigue es el 5. Entonces voy a considerar todos los subniveles que sean 6 y 5. Estos van a ser este y este. ¿Sí? Acá ya tengo 3 subniveles energéticos. Entonces, el grupo al que pertenece el polonio sería 2 más 10, 12, más 4, 16. ¿Sí? Pertenece al grupo 16. Y si yo voy a la tabla periódica, nuevamente me acerco por acá, que se vea, polonio está acá, ¿sí? Fíjense, está en el grupo 6, se ve bien acá el polonio, acá 84. Y en el grupo, fíjense, grupo 16, ¿sí? ¿Ven cómo se determina, ¿sí?, la configuración electrónica? Es decir, la configuración electrónica abreviada. Yo hago la extendida, marco el último subnivel P con 6 electrones. Ahí, desde esa parte hasta el inicio, eso es todo el core que corresponde a la configuración electrónica de un gas noble. Indico cuál es, según la cantidad de electrones, lo ubico al gas noble. Todo lo demás es configuración electrónica externa, ¿sí? El mayor nivel, miro el número que acompaña la letra, el mayor nivel energético me da el periodo, y los electrones de los últimos dos niveles energéticos, ¿sí?, en este caso el 5 y el 6, me da el número de grupo. Y si yo estaba en el periodo 3 o 2, lo que hacía era o al número de electrones le ponía la letra A y lo ponía en números romanos, o le sumaba 10 al número de electrones, como ustedes tienen en el caso del fósforo, ¿sí? Bueno, eso es todo el tema.